El salón de conferencias olía a mármol pulido y ambición desbordada. Los ventanales del centro de la ciudad reflejaban 200 caras reunidas para la junta trimestral. Las pantallas brillaban con gráficos y palabras de moda. El típico teatro del éxito. Yo estaba sentada en silencio en la tercera fila, con mi libreta en el regazo, fingiendo interés por el desfile de números que había preparado semanas atrás. Entonces, Esteban Morales, nuestro director general, carraspeó. El ambiente cambió. Se suponía que pasaría a la parte del discurso sobre la visión de la empresa, pero en lugar de eso, sus ojos se clavaron en mí. Isabela dijo, con una voz suave, como siempre antes de soltar el golpe: ¿podrías subir al escenario? Un murmullo recorrió las filas. Sentí 200 miradas siguiéndome mientras caminaba hacia el estrado, mis tacones resonando contra el mármol. Esperaba un reconocimiento simbólico por mis 15 años de trabajo. Tal vez un agradecimiento vacío antes de que me sacaran discretamente más tarde. Lo que no esperaba era la sonrisa en su rostro. Esto, declaró Esteban, señalándome como si fuera un objeto de exhibición, es cómo funciona el poder. El silencio se apoderó del salón. Su mano cortó el aire como si dirigiera una orquesta de quietud. A partir de este momento, Isabela Rivas ya no forma parte de esta empresa. Se escucharon jadeos, seguidos por el sonido de miradas que se desviaban a teléfonos o cordones de zapatos. Mi cuerpo permaneció inmóvil, aunque por dentro algo se rompió con una claridad absoluta. Él quería humillación, espectáculo, pero el golpe fue aún más profundo. Las siguientes palabras de Esteban llegaron con un ademán triunfal. Denle la bienvenida a Diego Salazar, quien asumirá el puesto de Isabela. Diego, el joven analista al que había guiado desde su primer día, el que solía dejar notas escritas a mano en mi escritorio agradeciéndome por cada oportunidad que le di, subió al escenario con un traje impecable, una sonrisa demasiado amplia, extendiendo la mano no hacia mí, sino hacia Esteban. Era una traición envuelta en un apretón de manos. Mi supuesto protegido, inclinándose ante el hombre que acababa de destrozarme. No me inmuté, no lloré, solo dejé que una sonrisa se deslizara por mi rostro, lenta y perturbadora. Hizo que Diego titubeara, que Esteban mirara 2 veces, como si se preguntaran qué sabía yo que ellos no. El silencio que siguió no fue de debilidad. Fue la primera piedra que puse en algo mucho más fuerte. Bajé del escenario con calma, regresando a las filas de miradas esquivas, ya pensando en lo que me esperaba en el cajón cerrado de mi oficina. Al volver a mi asiento, noté cómo las miradas se apartaban de mí, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Algunos eran compañeros con los que había compartido cientos de almuerzos, otros, a los que defendí cuando los presupuestos se recortaron. Ahora, todos encontraban un nuevo interés en sus teléfonos o tazas de café. 15 años. Ese era el total. 15 años desde que llegué a esta empresa con nada más que una laptop de segunda mano y una cabeza llena de números que nadie más quería descifrar. Las relaciones con inversionistas eran un escritorio en una esquina con una silla rota cuando llegué. Apenas un pensamiento secundario. Lo construí ladrillo a ladrillo: calendarios de reportes, flujos de datos, manuales para crisis. Fui yo quien tradujo el caos a un lenguaje que Wall Street pudiera digerir. Recordé el otoño del 2008 cuando nuestros balances estaban en rojo. Y Esteban, entonces un ejecutivo en ascenso, me susurró: si logras que los analistas confíen en nosotros, sobreviviremos. Trabajé 3 noches sin dormir, reescribiendo proyecciones hasta que mis ojos se nublaron, creando historias que estabilizaron el precio de las acciones lo suficiente para evitar el colapso. Esteban me llamó crucial para la misión entonces, como si yo fuera el oxígeno que recorría el edificio. Hubo más noches así de las que puedo contar. Noches mirando hojas de cálculo iluminadas, mientras el equipo de limpieza pasaba la aspiradora alrededor de mis pies, cuando mi cena eran pretzels de máquina expendedora acompañados de refresco sin gas. Cargué con sus errores,
Oculté sus excesos. Pulí sus mentiras hasta que los inversionistas las compraran. Y ahora, en ese escenario, Esteban borró todo con una sola frase. Diego sonrió por su nuevo título, y el salón aplaudió cortésmente. No por mí, sino por él. Me senté de nuevo. Mi libreta aún abierta en la agenda que había preparado. La tinta emborronada por el sudor de mi mano. Los aplausos se desvanecieron en murmullos. Luego en el zumbido monótono del aire acondicionado. Nadie me miró. Era como si nunca hubiera existido. Cerré la libreta. La guardé en mi bolso y me recordé lo que me esperaba arriba. En el cajón que nadie había tocado aún. El camino de regreso a mi oficina se sintió como atravesar un corredor de figuras de cera. Rostros que conocía desde hacía años se endurecieron al pasar. Sonrisas congeladas mientras sus ojos se hundían en el suelo. Nadie habló. Ni una palabra de agradecimiento. Ni un susurro de protesta. Solo el roce hueco de los zapatos contra la alfombra. Mi placa con mi nombre ya no estaba en la puerta. En su lugar, una tira de cinta con la palabra transición. Buitres eficientes. Abrí la puerta y entré al único espacio que realmente había sido mío en este edificio. El aire aún tenía el leve aroma a chicle de canela y tóner. Como fantasmas de noches largas pasadas. Actué mecánicamente. Tomé mi taza con la muesca en forma de corazón. La foto enmarcada de la última fiesta navideña por Zoom. El pisapapeles de un barco hundido que me regaló un jefe que ya no está. Cosas pequeñas. Recuerdos de años que no podían borrar. Luego abrí el cajón inferior. La llave giró con un clic que sentí en los huesos. Dentro estaba la carpeta negra y delgada que nadie más había tocado. El reporte trimestral verdadero. Línea tras línea de números crudos, sin adornos, C1 200 millones, en salidas de efectivo desperdigadas como migajas que llevaban directo a Esteban y al director financiero. Consultoría no asignada, alianzas estratégicas, frases que parecen inofensivas hasta que las desmenuzas y encuentras podredumbre. Las iniciales de Diego también estaban ahí, garabateadas en tinta digital en las páginas de aprobación. Mi protegido había firmado la mentira con la misma mano que una vez guié en su primer borrador de presupuesto. Miré la carpeta por un largo rato, con los dedos en el borde. Podría haberla metido en mi bolso. Podría haber salido con la prueba en la mano. Pero la evidencia en mis manos me haría la protagonista de la historia. La evidencia dejada atrás haría que fuera la de ellos. Cerré la carpeta. Giré la llave y la dejé donde pertenecía una bomba esperando las manos correctas para abrirla. Con mi bolso al hombro, salí al pasillo. Sabiendo que esto no era el final de lo que había planeado, Coyoacán estaba más tranquilo que el centro. Las calles ya enfriándose bajo el peso del atardecer. Dejé mi bolso junto a la puerta. Me quité los tacones y dejé que el silencio me envolviera. El refrigerador zumbaba como siempre, constante e indiferente. Me serví una copa de vino tinto, más por despecho que por gusto, y me senté en la mesa de la cocina con la laptop que me había acompañado en más batallas de las que Esteban jamás supo. La pantalla cobró vida. Y por un momento esperé un 403 acceso denegado que me cerrara la puerta en la cara. Pero el portal se abrió sin protestar. Mi nombre aún en la esquina, con derechos de administradora intactos. Un descuido de recursos humanos, su arrogancia, o tal vez simple flojera. Me recosté en la silla, bebiendo despacio, navegando por los archivos. Ahí estaba la ficción brillante que Esteban y el director financiero habían firmado. Una pila de eufemismos pulidos hasta relucir. Gastos etiquetados como reinversiones estratégicas, pérdidas enterradas bajo alianzas anticipadas. La firma de Diego descansaba al final como un sello de traición. Hice clic fuera de eso y abrí mi propio borrador, el que guardé bajo una etiqueta inocua que nunca pensaron en borrar. Los números mostraron los dientes en la pantalla C1 200 millones, en salidas sin justificación. Facturas que apuntaban directo a los bolsillos del consejo.
una verdad cruda y fea que ningún giro podía disfrazar. La llamada con los inversionistas estaba programada para las 9 de la mañana siguiente. Desplacé el cursor hasta las configuraciones de publicación. Mi mano firme, unas pocas teclas, un clic de confirmación, y el sistema programó el reporte real para publicarse a las 8:59 a.m. Un minuto antes de que las mentiras pudieran tomar el escenario, vacié lo último de mi copa y cerré la laptop. El zumbido del refrigerador, el leve silbido del tráfico afuera, incluso el sonido de mi propia respiración, todo se fundió en una calma que pesaba más que la rabia. La decisión estaba tomada y la cuenta regresiva había comenzado. El vino dejó un calor tenue en mi pecho, pero mis manos estaban firmes cuando abrí LinkedIn. Las notificaciones se apilaban como confeti, la mayoría irrelevantes hasta que una publicación me detuvo en seco. Diego Salazar. Su rostro brillaba en una foto corporativa con filtro. Su pie de foto engreído y triunfal, honrado de asumir un rol de liderazgo en un momento clave para la empresa. Hoy comienza una nueva era de transparencia. Casi me reí. Transparencia. La palabra se pegaba a la pantalla como un chiste malo. Un eco hueco de cada noche larga que pasé reescribiendo reportes para cubrir los errores de alguien más. Recordé las primeras semanas de Diego, cómo batallaba con reconciliaciones básicas, cómo lo guié por el libro mayor hasta que finalmente pudo ver patrones en lugar de números. En ese entonces, me llamó su mentora. Incluso me compró un café con su primer cheque. Ahora era el niño dorado de Esteban, puliendo el cuchillo que dejó en mi espalda. Mi pulgar se quedó sobre la pantalla, y los recuerdos vinieron rápidos conferencias a medianoche, mis ojos ardiendo bajo luces fluorescentes, mientras Esteban tropezaba con presentaciones que yo había construido línea por línea. Fines de semana sin paga, arreglando desastres para que los ejecutivos mantuvieran sus bonos. Mi voz los estabilizó en caídas de mercado. Mis manos remendaron agujeros en su credibilidad. Y aún así, me descartaron como una nota al pie, borrada con una frase. Por un momento, la rabia subió aguda en mi garganta, pero luego se aplacó, se enfrió, se endureció en algo más limpio. Esteban pensó que despedirme en público era el final de mi historia. Diego pensó que tomar mi lugar lo hacía legítimo. Ambos estaban equivocados. Dejé el teléfono, aparté mi copa vacía y dejé que el silencio se asentara. No me despidieron, me liberaron. Y mañana por la mañana, cuando el reloj marcara las 8:59, aprenderían cómo se veía la libertad desde el otro lado. Me desperté antes de que sonara la alarma. Mi cuerpo ya sabía qué día era. La ciudad afuera de mi ventana aún no se había sacudido el gris del amanecer, pero la luz de mi cocina talló una pequeña isla de claridad. Caminé descalza por el suelo, el cabello recogido en un moño descuidado, una sudadera colgando suelta sobre mis hombros. El café era negro, amargo, justo como lo necesitaba. Sostuve la taza con ambas manos como si fuera una brújula que me mantenía firme. En la pantalla de la laptop, el panel del portal de inversionistas parpadeó al despertar. Mi nombre seguía en la esquina de administradora. El sistema ajeno al hecho de que ya no pertenecía ahí. A las 8:59 a.m., en punto, la publicación programada se activó. Una pequeña marca verde apareció junto al nombre del archivo, confirmando que el reporte trimestral verdadero se había liberado. Un minuto antes, un minuto imposible de manipular. En segundos, la lista de participantes de la llamada con inversionistas se llenó, nombres desplazándose por la barra lateral como un libro mayor de poder. Goldman, Fidelity, BlackRock, los sospechosos habituales. 120 inversionistas institucionales se habían conectado, cada uno con sus auriculares y micrófonos silenciados, cada uno con ojos puestos en los números que acabo de soltar. El nombre de Esteban apareció en la parte superior del panel, el del director financiero justo debajo.
Ambos estaban conectados, ambos en silencio. Me los imaginé mirando sus pantallas, viendo su ficción desmoronarse bajo el peso de la verdad. La narrativa cuidadosamente manipulada que pensaban que llevaría la mañana fue reemplazada por decimales crudos que cortaban como vidrio. Tomé un sorbo de café lentamente, dejando que el calor quemara mi lengua. El silencio se alargó, denso y expectante. Normalmente, estas llamadas comenzaban con charlas ensayadas, saludos corteses, una ronda de optimismo vacío antes de que el director financiero lanzara su sermón de palabras de moda. Hoy no. Hoy, los líderes de la empresa estaban mudos, su confianza estrangulada por los números que no podían enterrar. Desde mi mesa de cocina, vi las pequeñas burbujas grises en la parte superior de la pantalla, quietas e inútiles. Mi reporte ya estaba abierto en 100 ventanas, diseccionado por ojos afilados entrenados para encontrar sangre en balances. La quietud presionaba la llamada como una tormenta a punto de estallar, y me recosté en mi silla, sabiendo que el silencio mismo ya había hablado más fuerte que ellos jamás podrían. 3 minutos completos se arrastraron en la llamada como una eternidad. El conteo de participantes seguía subiendo 120, 125, 130. Cada rostro permanecía silenciado, esperando. El silencio más pesado que cualquier discurso. Entonces, una voz cortó el aire mesurada, calma y definitiva. ¿Alguien puede explicar los T1 200 millones en salidas sin etiqueta? Las palabras del presidente del consejo, Javier Holt, cayeron como una cuchilla. El icono del director financiero parpadeó. Su voz salió débil, insegura. Sí, esa cifra en particular representa costos de consultoría transicional y iniciativas diferidas asociadas con la integración del legado. No terminó. Otra voz se desmutó, afilada como un látigo. ¿Qué consultores? ¿Por qué no tienen nombre vino de un analista en Londres? Esteban finalmente intervino, con un tono empapado de encanto ensayado. Lo que están viendo es un reflejo de un realineamiento estratégico. Estamos seguros de que este gasto nos posiciona para un crecimiento a largo plazo. Apenas llegó al final antes de que otro inversionista lo interrumpiera. Crecimiento Han, perdido la pista de C1 200 millones. Eso no es estrategia, es negligencia. Las preguntas llegaron en cascada, cada una golpeando más fuerte que la anterior. ¿Por qué no se reveló esto en las guías anteriores? ¿Dónde están las facturas? ¿Cómo se reconcilia esto con el segundo trimestre? Casi podía escuchar a Esteban luchando por respirar, sus palabras favoritas desmoronándose. Sinergia operacional, impulso hacia adelante. Ninguna podía ocultar los datos crudos parpadeando frente a esos analistas. No solo escuchaban excusas, estaban comparando números, siguiendo migajas directo a la oficina del director financiero. Desde mi mesa de cocina, revisé el registro de la llamada. Los inversionistas ya habían descargado el apéndice, el que enterré con referencias de facturas y códigos de proyectos. Mis huellas estaban borradas, pero la verdad estaba ahí, gritando más fuerte que cualquier acusación que pudiera hacer. Esteban intentó de nuevo, con la voz quebrándose bajo presión. Creemos que estas cifras, cuando se contextualizan, reflejan nuestro enfoque proactivo. Otro inversionista lo cortó en seco. Para de dar vueltas, empieza a responder. El silencio que siguió fue peor que gritar. Era el momento en que la guillotina cuelga sobre el cuello. Esperando que la gravedad termine el trabajo, me recosté, el café enfriándose a mi lado, y vi la cuchilla comenzar su descenso. Abrí una segunda pestaña y cargué el feed del mercado en tiempo real. El ticker parpadeaba en rojo, cayendo como piedra, en 10 minutos. Las acciones bajaron un 7%, el volumen disparándose como si el suelo se hubiera derrumbado. En la llamada, los inversionistas dejaron de hacer preguntas educadas. Ahora rodeaban como tiburones, sus voces superponiéndose, citando páginas exactas, notas al pie, códigos de facturas.
todo sacado directamente del reporte de 42 páginas que programé. Cada notificación de descarga aparecía en el registro del sistema Vanguard, Bridgewater, CalPERS, incluso los fondos más pequeños, los que normalmente eran demasiado tímidos para desafiar. Citaban mi apéndice contra Esteban. La pantalla mostraba a Esteban rígido en su silla de cuero, los labios moviéndose pero sin sonido, hasta que el director financiero intervino con otra excusa débil. No importaba. La verdad ya había salido de la jaula. Y entonces noté a Diego. Su cámara estaba en la esquina inferior, la mandíbula tensa, el sudor acumulándose en su frente. Intentaba parecer compuesto, asintiendo cada vez que Esteban hablaba. Pero su firma estaba estampada en demasiadas páginas. Lo sabía. Y yo también. Su alarde en LinkedIn sobre la transparencia había envejecido tan bien como leche cortada. Otro inversionista rompió el ruido. Con una voz cortante y fría, la página 27 enumera 4 salidas separadas por consultoría, sin códigos de proyecto. ¿Cómo esperan que valoremos su integridad si ni siquiera pueden dar cuenta de su efectivo? Esteban se congeló. Su silencio dijo más que cualquier giro que pudiera intentar. La pausa se alargó lo suficiente para que el feed del mercado bajara otro punto porcentual. Desde mi mesa de cocina, tomé otro sorbo de café, tibio pero perfecto en su momento. Años de narrativas cuidadosamente montadas se deshacían en tiempo real. Hilos sueltos jalados por personas que sabían exactamente dónde tirar. Y justo cuando la tensión alcanzó el punto de ruptura, otra voz entró en la llamada, más afilada que las demás, cargando el peso de veredictos aún por venir. La llamada se había disuelto en acusaciones superpuestas cuando una nueva voz cortó el ruido. Firme e inamovible. Soy Esteban Blackwell, representando a clientes institucionales con el 12% de las acciones en circulación. Llevaremos esta discusión a una reunión privada. El efecto fue inmediato. Las preguntas se detuvieron. El silencio cargaba el peso de veredictos ya sellados. Todos en esa llamada entendieron lo que significaban esas palabras demandas. Citaciones. Sesiones a puerta cerrada donde las carreras se intercambiaban como fichas de póker. Regresé al registro del reporte, revisando los metadatos. Ahí lo vi, cada una de esas versiones fabricadas llevaba rastros de aprobación digital. Esteban y el director financiero, por supuesto, pero también Diego. Sus iniciales, su marca de tiempo, tejidas en el fraude como hilos en una soga. Una satisfacción amarga se apretó en mi pecho. El chico que una vez me agradeció por enseñarle tablas dinámicas, ahora estaba atado al destino de Esteban, aprendiz convertido en traidor. Ahora daño colateral. Había firmado la podredumbre para ganarse favores. Y ahora su firma era un clavo en su propio ataúd. Volví a la ventana de la llamada. Esteban estaba congelado. El director financiero revolvía papeles frenéticamente fuera de cámara. Y Diego parecía pálido. Los ojos moviéndose como un hombre ya ensayando su negación. Intentó hablar, pero su micrófono se activó demasiado tarde. Tragado por el cierre abrupto de la sesión, la plataforma parpadeó y terminó sin ceremonias, sin agradecimientos, sin palabras de cierre, solo una pantalla en negro, dejando atrás el eco de consecuencias que no podían escapar. Me recosté, las manos alrededor de la taza enfriándose. El silencio de mi cocina más profundo que un aplauso. Los dominós habían caído. La carrera de Esteban se desmoronaba. La reputación del director financiero destrozada. Y Diego, el chico que pensó que la traición era un atajo, estaba marcado junto con ellos. El fuego que encendí no era selectivo. Y esa era la belleza de todo. Cerré la laptop y caminé hacia el balcón. La ciudad vibrando con vida abajo. Lista para pensar en lo que vendría después para mí, dejé la laptop cerrada en la mesa. La pantalla negra sin reflejar nada hacia mí. La llamada había terminado. El veredicto entregado sin que mi voz entrara jamás en la sala. Abrí la puerta del balcón y salí al aire fresco de Coyoacán.
la ciudad extendiéndose en un movimiento inquieto debajo de mí. Desde aquí, las torres del centro parecían más pequeñas, menos intimidantes, como monumentos a un juego que ya no tenía que jugar. No corría LinkedIn, no habría publicaciones de victoria, ni actualizaciones engreídas sobre transiciones de carrera o nuevos comienzos. Que Esteban y Diego se aferraran a plataformas y clichés. Yo tenía otra cosa en mente. A la mañana siguiente, en lugar de redactar currículums o contestar llamadas de reclutadores que rondarían una vez que el escándalo se hiciera público, abrí una ventana limpia en el navegador y registré un nombre que había estado guardado en mi mente por años. Rivas Consultoría, una consultora boutique especializada en lo que mejor sabía: riesgo narrativo. El arte de detectar las mentiras que las empresas le dicen a los inversionistas y las grietas que dejan atrás. Al mediodía, ya tenía una plantilla de sitio web en línea. Por la noche, llegó mi primera consulta. Un analista de un fondo de cobertura, al que una vez estabilicé durante un trimestre complicado, me envió un mensaje privado: si estás disponible, nos gustaría que nos asesoraras. La ironía era deliciosa. Las mismas personas que Esteban intentó protegerme ahora me buscaban directamente. Las llamadas se multiplicaron. Los mensajes se acumularon. No querían a la empresa, me querían a mí, la que nunca necesitó adornos para ver la verdad. Volví al balcón esa noche, con el teléfono vibrando en mi bolsillo, viendo el brillo de la Ciudad de México resplandecer como un teatro al otro lado del río. Por primera vez en años, me sentí libre, no poseída, no silenciada, no borrada. Pensaron que el poder era despedirme en público. El verdadero poder es elegir para quién trabajo y para quién nunca volveré a trabajar.